vale hacer pruebas de sonido, pero sí está, entonces estamos bien de volumen, ¿verdad? Sí. Bien, son ya 10 de la mañana. Tradicionalmente en nuestros eventos remotos damos un par de minutos adicionales para quienes están haciendo el proceso de ingreso a nuestras diferentes plataformas, lo puedan hacer de manera tranquila. Les recordamos que estamos transmitiendo simultáneamente vía Webex, YouTube y Facebook Live. Si alguno de nuestros asistentes está por acá en Webex y sabe de alguien que tiene algún problema para entrar, hay que recordarles que YouTube es una liga abierta, Facebook Live también. Nos pueden encontrar como Baker Tilly México en ambos canales, en YouTube y en Facebook. Le voy a pedir a mis compañeros de Baker Tilly México que coloquen en el chat las ligas para poder acceder a las otras redes sociales aparte de Webex. En lo que hacemos esta pausa tradicional para permitir a nuestros demás invitados que estén ingresando lo puedan llevar a cabo de manera tranquila. En un minuto más comenzaremos. Bien, ya son las 10:02 de la mañana, tiempo de México, las 12 del día con 2 minutos, tiempo de Buenos Aires. Les damos la bienvenida a este nuestro 24º webinar que llevamos a cabo con motivo de la emergencia sanitaria que se ha declarado a nivel mundial con el COVID-19. Este ha sido un esfuerzo de Baker Tilly en México para mantener informados a nuestros clientes y amigos, además de público en general, de diferentes tópicos que resultan interesantes para el buen desempeño durante el periodo de cuarentena que hemos llevado a cabo y sobre todo para planes de recuperación exitosos en nuestros diferentes ámbitos, en negocios, en comercio, en impuestos, en importaciones, exportaciones y en la organización y manejo interno de nuestras corporaciones. El día de hoy, bueno, antes de esto les quisiera recordar que para una buena experiencia en ahora nuestras interacciones remotas, es muy importante respetar ciertas reglas de urbanidad ahora tecnológica que son al ingresar mantener sus micrófonos y sus videos apagados. Esto permite una mejor navegación, una mejor transmisión para pues que todos tengamos una mejor experiencia, como les decía. Agradezco a mis compañeros Danae Aguilar y Alberto Madrigal que siempre nos apoyan en el buen desempeño logístico de nuestros eventos electrónicos en la firma, el que nos estén apoyando el día de hoy. Como les decía hace un momento, les recordamos que estamos transmitiendo a través de 3 redes sociales de manera simultánea, el Webex,
que tiene un chat habilitado, así como YouTube, nuestro canal oficial Baker Tilly México, y nuestra página de Facebook, donde estamos en Facebook Live. En los tres canales van a poder participar de manera activa con los expositores el día de hoy a través de los chats. Esto nos permite ser más organizados y tener un mejor desempeño en la utilización del tiempo. Los saluda Pedro Canaval, yo soy socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly en México, y el día de hoy vamos a tener un evento sumamente relevante, muy interesante, que se denomina Mejores Prácticas y Herramientas del Cumplimiento para las corporaciones y los negocios en general, y a través del talento de tres de nuestros principales actores y asesores en esta materia es que vamos a conocer más respecto a estas mejores prácticas. Les quisiera presentar a nuestros expositores. En primer lugar, a la maestra Ana María García Ceseña. Ana María se desempeña actualmente como gerente del área legal dentro de Baker Tilly en la Ciudad de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de asesoría corporativa y societaria, transacciones internacionales, fusiones y adquisiciones, constitución de sociedades, cumplimiento anual, asesoría legal contractual, auditorías legales, infraestructura, derecho regulatorio, derecho migratorio, entre otros. Ana María también ha sido parte de firmas multinacionales internacionales, tanto en México como en Estados Unidos, y ha sido abogada dentro del área de infraestructura en nuestra empresa Cementos Mexicanos acá en el país. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Graduados de Administración Pública, también del Tecnológico de Monterrey, en la cual obtuvo mención honorífica por su tesis denominada Propuesta de creación de un órgano ciudadano para el combate a la corrupción en el estado de Nuevo León. Asimismo, ha participado en cursos ejecutivos en la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en la Universidad de Georgetown, así como en cursos impartidos por el Banco Interamericano de Desarrollo y la John Jay College of Criminal Justice. Actualmente es profesora de cátedra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Santa Fe de la Ciudad de México. Voy a hacer una pausa porque me están comentando que pareciera que mi sonido no está siendo óptimo. Entonces, déjenme hacer algún ajuste de micrófono para ver si con esto mejora. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Danae? Ahí en... ¿Mejoró? ¿Me podrán indicar si mejoró? Acá nuestro medio de comunicación interna. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, ok. Perfecto, una disculpa. Ana María, por respeto a ti, ¿crees conveniente que repita tu currículum? No sé si se escuchó mal. Te abro el micrófono, ¿podrás abrir el micrófono y comentarme? No, por mí está perfecto. Creo que podemos continuar. Ok, Ana María, entonces puedo continuar, ¿no? Correcto. Bien, en segundo lugar, nuestro expositor invitado el día de hoy es el doctor Martín Girardotti. Martín Girardotti es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Asimismo, es MBA de la UDESA. Ha estudiado también programa de alta dirección en el IAE, posgrado en Management Estratégico de la Universidad de San Andrés, especialización en normas internacionales de información financiera, así como programa de especialización en finanzas y certificación en Risk Management Assurance por la CRMA. Martín es CEO, es presidente del Consejo de Administración y director general de la empresa Resguarda, que es una aliada estratégica de Baker Tilly.
Asimismo, es profesor titular de la Diplomatura en Governance, Compliance and Control de la Universidad de San Andrés. Es secretario general en la Federación de Auditores Internos en Latinoamérica, la FLAI, y es presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina durante el periodo 2013-2015. Actualmente es vicepresidente de Inicia, que es una asociación para emprender en el futuro que apoya a emprendedores y nuevos negocios. Es docente del programa de especialización en detección de fraude y auditoría del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es que muchas gracias por acompañarnos, el doctor Martín Girardotti. Por último, presentarles a nuestro socio director de consultoría en Baker Tilly, que es John Milner. John Milner es contador público y es especialista en GRC, que es Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, así como en finanzas corporativas y due diligence. John es nacido en Irlanda, sin embargo ya lo hemos adoptado de manera permanente en México como nuestro socio director de consultoría. Y John, bueno, aparte de sus 25 años de experiencia o más de 25 años de experiencia como CFO de empresas multinacionales, es pues un reconocido asesor de empresas internacionales tanto en América como en Europa, y sobre todo pues es un examinador certificado para control y combate de fraude en las empresas. Asimismo es profesional certificado en GRC, como les decía, en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Así es que sin más voy a ceder el micrófono a John Milner, que va a iniciar con la exposición del día de hoy y que sea de provecho para todos ustedes. Me comentan que todavía estoy teniendo problemas de audio y de sonido, entonces voy a corregir esto en lo que inicias. John, te cedo el micrófono. Gracias, buenos días. Gracias, Pedro. Creo que tu audio ahorita está perfecto, no tienes tema. Muchas gracias, Pedro, por la introducción. Buen día a todos. Gracias por estar aquí con Ana María y con Martín. Creo que es importante mencionar que llevamos en la firma casi 10 años de relación con Resguarda. Es un canal ético, canal de denuncia de primer nivel que trabaja el día de hoy con más de 2 millones de personas a nivel regional. Eso quiere decir que son empleados, principalmente empleados, y en algunos casos proveedores, pero más de 2 millones de personas que utilizan la plataforma a nivel regional, a nivel Latinoamérica, y en algunos casos tenemos clientes también en Estados Unidos y en Europa y algunos en Asia. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, todo el entorno del tema de mejores prácticas en cumplimiento. Y pues ya vamos a empezar con el tema de gobierno corporativo. Es un tema que abarca cualquier estructura institucional, tendría que venir con una estructura sólida de gobierno corporativo, hablando de empresas de lucro, organizaciones sin lucro, gobierno, sector privado, público. Entonces, el gobierno corporativo lo que nos garantiza o pues nos ayuda a tener estructuras transparentes, para tener buenas tomas de decisiones por parte de la organización. Entonces, el tema aquí es casi lo que más vamos a hablar el día de hoy, es tema de empresas privadas, ¿no? Es el tema de la estructura de empresas, donde siempre se trabaja con temas de accionistas, consejo, comités, vamos a hablar de comité de auditoría, y temas de cómo se deciden y cómo mejor se trabaja ese sistema de gobierno corporativo. Rendición de cuentas, donde hay claridad hacia los stakeholders, las partes interesadas, que sean internas, externas, vamos a hablar de eso.
los principios éticos. Ana María nos va a compartir muchas de las mejores prácticas en temas de equidad de género y temas del mejores prácticas en el ambiente o el ámbito laboral, responsabilidad social y el tema de transparencia, lo que comentamos, ¿no? Que es un tema fundamental. Vamos a seguir en la siguiente lámina. Creo que tenemos que avanzar uno más. Perfecto. Entonces, código de ética, creo que código de ética es una guía de pues, los 5, 10, 15, 20 reglas más importantes como institución. Aquí siempre misión, visión, valores. Hablamos mucho del término americano tone at the top. Tone at the top es la cultura organizacional cuando hablamos de las mejores prácticas, qué cosas que es más importante para nosotros como institución. Puede ser el tema del medio ambiente, el tema de nuestros colaboradores, trabajadores, proveedores, accionistas, cualquier institución privada, empresa, pues tiene que trabajar con un rendimiento sobre su inversión. Entonces, todo el tema de código de ética es una guía que nos ayuda a todos los participantes, que sean empleados, directivos, proveedores, clientes, que es una guía de cómo el mejor comportamiento en la institución. En la siguiente hablamos de las piezas importantes, ¿no? Compromisos, conflictos de interés, clima laboral y el tema de obsequios y entretenimiento. Entonces, aquí hablamos de las partes interesadas, que sean colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, competidores. Obviamente todo el tema de reglas, leyes que sean federales, estatales, locales, pago de impuestos, bancos, terceros, instituciones financieras, comunidades, medio ambiente. Por supuesto, si somos una empresa en un sector productivo, manufacturero, pues no podemos estar contaminando nuestro alrededor, que sea la comunidad, un río, medio ambiente, ¿no? Clima laboral. Ana María va a hablar mucho de ese tema. Conflictos de interés, cuando existen relaciones empresa, terceros, que sean clientes, proveedores, empleados, directivos. Es importante que el código explique bien qué se permite y no se permite. Cuando hay un tema de una relación de un empleado con un familiar, de un proveedor, de un cliente, y hay un tema de pagos, de comisiones, contratos que no tengan mucha claridad si están permitidos o no, es importante que el código explique bien. No se permite tener relaciones entre familiares de la institución con familiares de terceros, ¿no? O se permite siempre y cuando se siguen las siguientes reglas, ¿no? Lo importante siempre con un conflicto permitido o no permitido que se revela. Es importante que haya una revelación y declaración para explicar y decir, ¿sabes qué? Sí, mi primo, mi tío trabaja en tal empresa que tiene una relación con nuestra empresa. Entonces es importante ahí explicar y seguir esa regla que está explicado en el código de ética, ¿no? Información hoy día es un tema muy importante. Tenemos leyes sobre el tema de privacidad de datos y la protección de los mismos. Entonces es muy importante que los datos nuestros, de terceros, de nuestros empleados, proveedores, que se protegen y cumplamos con la ley. Entonces
el último punto, todo el tema de recibir, de dar regalos, pagos, que también el tema aquí es que estos se dan o se reciben que no pueden, digamos, influenciar a la toma de decisión, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver, tiene que estar incluido en un buen código de ética. El comité de auditoría en la que sigue, cualquier institución importante pudiera tener un comité de auditoría. Es un comité que le rinde cuentas al consejo, es independiente de la organización, digamos, no tiene línea con el director general o con pues algún directivo en la organización que sea independiente, y ese comité por lo general incluye miembros externos profesionales que tengan experiencia, expertise para poder aportar y trabajar en un comité, que quizás han trabajado o trabajen en otros comités. Entonces, la importancia de esto es tener ese clima ético sano y que esté está conocido, el ámbito ético se conoce y se vive. Entonces, no es necesario decir y enunciar y publicar, el tema es que se viva. Entonces, cuando una política dice que se permite y no se permite, es importante que la empresa viva esa experiencia. El comité de auditoría explicaba que viene siendo un órgano independiente, y por lo general el tema de las denuncias, los reportes que vienen por una línea ética se reportan en un comité de auditoría, o a veces se llama un comité ético. Entonces, es importante que tener independencia, y por lo general ahí tienen participación de las áreas legales, áreas de recursos humanos y de auditoría interna, porque las investigaciones, por lo general, lo que vamos viendo, pueden ser de mucha naturaleza, pero por lo general tienen temas relacionados con comportamiento humano y el tema financiero, que hay temas de fraude, de robo, y temas de acoso, ¿no? Bullying, abuso de poder. Y aquí el tema es todo lo que se maneja por las denuncias o los reportes que se hagan, que se protege siempre el denunciante, el denunciado. Entonces se protege la identidad de la persona que está mandando el informe, y se protege la identidad de la persona a quien sobre quien se está reportando el tema irregular. En la siguiente diapositiva es un tema que viene por el Instituto de Auditoría Interna. Brevemente, son lo que se llaman 3 líneas de defensa. La primera línea viene del tema de políticas, procedimientos de los accionistas, alta dirección. Entonces se publican las políticas, procedimientos, controles que se aplican o se tienen que aplicar en la organización. En la segunda línea de defensa se aplica, más bien, es el aseguramiento de la buena aplicación de esos guías. Entonces hay una revisión de finanzas, de control de calidad, de inspección, de compliance, de riesgos, etc. Entonces, primera línea de defensa pone las reglas, la segunda línea está checando que se están aplicando, y la tercera es la auditoría interna. La auditoría interna va y revisa y manda sus informes para explicar si están cumpliendo o no se están cumpliendo. Entonces, estas 3 líneas de defensa se aplican mucho en todo este ámbito.
Es una práctica mundial. En la siguiente vamos a hablar de la importancia de implementar un canal de denuncia, un canal ético. Más que nada nos ayuda a tener mayor transparencia, mayor institucionalización en las organizaciones, ¿no? Como dato, cualquier empresa que tenga un buen sistema de gobierno corporativo tiene más valor. Se calcula, han hecho estudios que se incrementa su valor como un 30% contra una empresa que no tiene una estructura de gobierno corporativo. Entonces, quizás a veces cuestionamos ¿y por qué tenemos tantos comités y tantos procesos políticos? Pues nos ayuda, por supuesto no lo hacemos únicamente porque valga más, lo que nos ayuda es tener más institución y más estructura de pues mando, toma de decisiones en la organización. Para seguir, tenemos un ejemplo, hablamos del tema de COVID. En el entorno, lo que explicó Pedro, ya llevamos creo que casi 4 meses, más o menos como el 13, 15 de marzo, cuando entramos a la cuarentena, ya vamos ya cumpliendo casi 4 meses. Aquí un ejemplo de un caso aquí en México de una fábrica por una denuncia que se hizo, se dieron casos positivos y se tuvo que cerrar. Esa fue una fábrica importante y que tenía creo que 1,500 empleados, ¿no? Entonces, no estaban siguiendo las reglas y hoy día estamos viendo, creo que en una lámina posterior vamos a explicar, creo que me gustaría ahorita ceder la palabra a Martín para que nos explique un poco lo que hemos visto en estos 3, 4 meses. Ya más del 50% de las denuncias que estamos recibiendo viene con temas de COVID. Entonces, Martín, no sé si nos puedes agregar algunos comentarios, ¿no? Martín, tu micrófono. Bueno, perdón, Martín. Ahí está. Lo que comentaba que el tema de COVID, lo que ha sucedido en los últimos meses, que más del 50% de las denuncias que se han recibido por el canal han sido por temas del coronavirus, ¿no? Pues no sé si quisiera. Sí, desde que se desató toda esta crisis en la región, muchos de los reportes que se han generado han sido de temas de coronavirus y fundamentalmente muchos de los colaboradores que trabajan en las organizaciones lo que informan es que las compañías no toman las medidas del caso y eso genera después temas laborales y en muchos casos muchos de esos reportes están relacionados al COVID. También hay que tener en cuenta que la gente hoy desde sus casas y esta nueva forma de trabajo les está afectando considerablemente porque trabajan en un entorno con la familia, por ahí en la casa tampoco es la mejor forma de trabajar. Cuando vuelven a la oficina, por ahí la compañía no ha tomado todas las medidas y también hay un efecto de queja, ¿no?, muy fuerte de la gente hacia las empresas producto de toda esta situación. Muchísimas gracias, Martín. Para seguir en esta línea, hablando del canal, por supuesto, siempre trabajamos sobre riesgos pues, conocidos o desconocidos. Creo que el mejor ejemplo de riesgos desconocidos ha sido el COVID. Él tomó el mundo por sorpresa completa. Entonces, por supuesto, hay empresas que estaban mejor preparadas, que tienen su comité de riesgos. Es un tema de cómo puedes planear un COVID, ¿no?
pues hablamos con empresas de origen japonés, que ellos han tenido mucha experiencia en temas de tsunamis y quizás ellos estaban más preparados en temas de irse a la cuarentena, interrupción del negocio, porque en el tema de Japón, pues estuvieron, el tema de Japón, pues estuvieron mucho tiempo, meses, años, con un tema de cadena de suministro que estaba completamente interrumpido, ¿no? Entonces quizás ellos estaban mejor preparadas para enfrentar esta situación. Y es un tema que de alguna forma el canal es más, es disuasivo cuando hablamos de controles, tenemos controles preventivos, reactivos, el canal funciona como ambos. Es bueno en la prevención y también es muy bueno en la detección. Vamos a hablar al final, pero la próxima semana, el 14, tenemos segunda parte de ese webinar enfocado a temas de investigación. Entonces, el canal ayuda en ambos temas, ¿no? Siguiendo con el siguiente lámina, el tema del canal es importante que tengamos la capacidad que las denuncias sean más. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona que está mandando el informe no quiere dar sus datos, lo puede dejar como un caso anónimo. O también pueden dejar sus datos. Cabe mencionar que en Estados Unidos 90% de las denuncias son con los datos del denunciante. Digamos, 10% son denuncias anónimas y 90% tienen toda su información. Desafortunadamente, en Latinoamérica, en México, es al revés. 90% de las denuncias son anónimas. Entonces, eso tiene que ver con la fuerza o la solidez de las organizaciones, que todavía no creemos en la estructura de la organización. Entonces, es importante que generamos esa confianza en tener una estructura de canal de denuncia confiable. Se utiliza para proveedores, empleados y para clientes. Hay que manejarlo con mucho cuidado porque los clientes lo confunden con una línea como una encuesta de servicio y por lo general es saludable tener una línea separada para eso. En la siguiente, hablamos del tipo de denuncias que se pueden presentar. Si podemos ir a la siguiente lámina, tenemos temas relacionados con personal, acoso laboral, el tema de discriminación, malos tratos, acoso sexual. Y por otro lado, tenemos temas relacionados con extorsión, fraude, robo, lavado de activos, manipulación de los estados financieros, robo de efectivo, otros valores. También se utiliza el canal para cuestiones, si podemos decirlo, propositivas, ¿no? Donde quizás estamos buscando mejoras en el tema de control interno, en el tema de eficiencia de la operación. Entonces se pregunta y la idea es que se propone ahí que se utilice como un canal para proponer ideas positivas. En la siguiente, los 4 pilares, hablamos mucho de anonimato, confidencialidad, proteger la identidad de ambos, seguridad e independencia. Trabajar con un tercero, lo que hemos visto es que por lo general la gente confía más en un desconocido que en un conocido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si cualquier canal puede trabajar perfectamente bien en un canal interno,
y también como un canal tercerizado. Entonces, aquí el tema de independencia, pues de alguna forma trabajando con alguien como Resguarda, está completamente separado de la estructura de la organización, de la empresa. La siguiente lámina ya lo comentamos, más del 50% de los casos en los últimos meses han venido por temas de COVID. No voy a expandir mucho aquí porque sé que Ana María nos va a compartir mucho. En la siguiente lámina, pues aquí hablamos de muchas cosas. Creo que quizás cuando empezamos a hablar de eso hace 3 meses teníamos alguna idea. Creo que ya somos expertos en cómo trabajar en cuarentena. Y ahora estamos ya en la siguiente etapa donde empiezan a abrirse los negocios, los restaurantes. Entonces cada día es más importante el tema de la salud, higiene y el tema de la seguridad laboral de los que trabajan en las tiendas, en las clínicas, hospitales, laboratorios, fábricas, oficinas. Y aquí el tema, seguimos, ya creo que ya casi termino, y aquí no voy a hablar mucho del tema, mucho de eso viene incluido en la presentación de Ana María, en la NOM 035, estrés laboral, los riesgos de la empresa. Y para terminar, en la última lámina aquí lo que comparto es la página de Resguarda, donde ya viene la capacidad de levantar denuncias referentes a la NOM 035, COVID y denuncias en generales. Entonces, le cedo la palabra a Ana María García Ceseño. Antes de eso, yo en un momento, Ana María, ya corregido mi situación de audio, quisiera recordarles, que no se lo comenté al principio por lo mismo, que este webinar está dividido en 2 secciones. Esta primera sección, que es hablar de estas mejores prácticas. John, si nos regalas apagado el micrófono. Las mejores prácticas, y el segundo capítulo, la segunda parte del webinar, será pues las actividades ilícitas que se presentan dentro de la empresa y las herramientas de investigación sobre las mismas, que seguramente a través de lo que nos va a comentar más adelante Martín, vamos a poder entender mucho sobre estas herramientas de investigación a través de las plataformas tecnológicas. Pero bueno, entonces no menos importante hablar del contexto laboral, jurídico laboral, que Ana María maneja tan bien, y que ahora sí, discúlpame Ana María, adelante por favor. Muchas gracias, Pedro. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Como mencionaban Pedro y John, creo que una parte importante para continuar con este tema es el contexto laboral en México. Existen diversas encuestas y estudios que se hacen año con año para analizar esto. Según la encuesta Tendencias del Entorno Laboral en México de 2019, aplicada por Kelly Services, la mayor parte de los empleados encuestados contestaron que su mayor motivación para el desempeño en todo el tema laboral es que el ambiente sea propicio para ellos. El estudio de remuneración de PageGroup de 2019, por el contrario, muestra que el mayor desmotivador es la sobrecarga de trabajo. De nuevo, citando a PageGroup en 2019, nos dice que la principal motivación para que alguien permanezca en su puesto es el equilibrio entre vida y trabajo, obviamente de la mano con el salario. ¿Me ayudan con la siguiente slide, por favor? Continuando en el contexto laboral, igual la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nos muestra que en el primer trimestre de 2019 aproximadamente 23,542 personas abandonaron su lugar de trabajo debido a situaciones de acoso. Esto en México. Y de conformidad con cifras de la Cámara de Diputados, precisamente en México, 1.4 millones de mexicanas padecen acoso sexual en el trabajo. Esto es equivalente al 10% de la población económicamente activa en el país. Y de nuevo, citando la ENOE, en 2019, la tasa de abandono laboral por acoso en hombres fue de 40.3 por cada 100,000 empleados, en contraste con 48.5 mujeres por cada 100,000. Podemos ver que hay un gran rango de diferencia entre hombres y mujeres en este aspecto, el cual vamos a tocar un poco más adelante.
En la siguiente slide podemos ver justo una de las medidas que el Gobierno de México, en específico la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha tratado de establecer para el tema del ambiente laboral, que es la NOM 035 STPS 2018, conocida comúnmente como la NOM 035, la cual entró en vigor el 23 de octubre de 2019. ¿Qué prevé esta norma? Principalmente la identificación, el análisis y la prevención de factores de riesgo psicosocial en cada uno de los centros del trabajo del país. Y por el contrario, que exista un ambiente organizacional favorable para todos los empleados en cada uno de estos centros de trabajo. Un poquito más adelante vamos a ver qué implican estos factores de riesgo psicosocial. Como lo menciono, esta es obligatoria para todos y cada uno de los centros de trabajo en México. ¿Qué quiere decir? No hay excepción. Obviamente esta NOM tiene ciertas especificaciones y ciertos renglones de cumplimiento dependiendo el número de trabajadores que tengan cada uno de estos centros de trabajo. Empezamos de 1 a 15, de 16 a 50 y de más de 50 trabajadores. Vamos a ver las bases en general de esta NOM y obviamente cada uno de los niveles o renglones que vimos por el trabajador van a tener diferentes tipos de cumplimiento. Sin embargo, vamos a tocar los temas generales y los ámbitos, digamos, principales de esta NOM para todos los centros de trabajo. En la siguiente slide podremos observar que el paso número 1, obviamente, es identificar los factores de riesgo psicosocial que puedan estar presentes en los centros de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar hacer un diagnóstico para determinar cuál es el nivel favorable o en su caso desfavorable del ambiente de trabajo del centro que estemos evaluando. Hablamos de riesgos o factores de riesgo psicosociales refiriéndonos a todos aquellos elementos o situaciones que puedan tener efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. Y por salud vamos a hablar de dos vertientes, tanto de la salud mental como de la salud física. Así es que muy comúnmente podemos hablar de estrés y tensión laboral. Algunos de estos factores pueden ser inestabilidad laboral, jornadas de trabajo excesivas, falta de autonomía en el trabajo, un ritmo de trabajo muy pesado, un alto nivel de presión laboral, digamos, relaciones interpersonales laborales tóxicas, ahora que está muy de moda ese término, ausencia de motivación y apoyo durante la jornada laboral y durante el desarrollo laboral, y falta de procesos de comunicación efectiva entre superiores, subalternos y los compañeros de trabajo. En la siguiente slide podremos observar también, como parte de esto, cuáles son esas obligaciones en general que la NOM nos establece para cada uno de los centros de trabajo o empresas en México. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ciertos aspectos generales que cumplir, insisto, con cada una de las especificaciones que llevaría a cabo el resultado del diagnóstico que se aplique. Sin embargo, la base sería tener, número 1, políticas de prevención de riesgos psicosociales, de prevención de violencia laboral y a la mano que promuevan un entorno organizacional favorable para los empleados. No nada más es importante tener y diseñar estas políticas, sino que la implementación, que es el segundo punto, es algo sumamente importante. De nada nos va a servir tener un manual y una política robusta que tenga todos y cada uno de los puntos que nos marca la NOM y las mejores prácticas si estas políticas no se están implementando, ¿de acuerdo? Y es parte de la evaluación que se va a hacer de esta NOM. Asimismo, se tiene que identificar cuál va a ser la información que les sea útil a los trabajadores en este tema y difundir dicha información, ya sea a través de cursos, a través de las mismas herramientas de comunicación interna de la empresa, de manera personal. Tienen que encontrarse los medios idóneos según el centro de trabajo para poder difundir y comunicar a los trabajadores estas herramientas que tienen para su ambiente laboral favorable. Asimismo, y muy de la mano con lo que nos estaba comentando John y que más adelante nos va a comentar Martín, es importante tener herramientas y mecanismos seguros y confidenciales para que se puedan hacer y recibir quejas por prácticas que se consideren opuestas a un entorno organizacional favorable. Y de la mano para denunciar actos de violencia laboral. La línea de denuncia, en este caso, es una herramienta sumamente útil para este tema. ¿Por qué? Porque nos ayuda en el tema del anonimato,
de una seguridad al denunciar y de poder levantar la mano cuando estemos ante una de estas situaciones. Otro punto importante es identificar a trabajadores, obviamente por parte del patrón y de las personas que estén designadas para esto, que hayan sido sujetos a acontecimientos traumáticos y severos, es decir, que sean afectados en su salud, ya sea física o mental, por alguna situación dentro del entorno laboral. Y posterior a identificar a estos trabajadores, también es importante canalizarlos con un especialista para que pueda atender cada una de estas situaciones y, en su caso, las consecuencias que se derivan de las mismas. Otro punto importante también es llevar registro sobre esta identificación y sobre los análisis de los factores de riesgo psicosociales que encontremos en cada uno de los centros de trabajo. Un punto importante y que puede realmente redondear varios de los puntos que estamos hablando ahorita es la capacitación. Es necesario capacitar a todos los empleados, desde las personas que van a formar parte del comité, que un poquito más adelante lo vamos a ver, desde los que van a estar a cargo de ciertas áreas. Ahorita vi que nos estaban preguntando acerca de qué área es la idónea. Es muy común que este tipo de temas se traten a través de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el personal de recursos humanos debe tener las capacidades y las habilidades para tratar con este tipo de situaciones. Sin embargo, obviamente siempre es necesario que haya algún tipo de asesoría adicional desde la parte legal y alguien que tenga también experiencia en temas éticos, y algunas veces es importante también un consejo psicosocial. Entonces, digamos que los comités que traten esto pueden ser obviamente interdisciplinarios, pero naturalmente va a depender mucho de la estructura de las empresas y del centro de trabajo que se esté evaluando o en el cual se esté aplicando esta política. La capacitación, volviendo a este punto, pues obviamente también depende muchas veces de recursos humanos y va a redondear, insisto, varios de los puntos que ya hablamos, desde la identificación de los riesgos, desde la difusión de la información y obviamente capacitar a aquellas personas que vayan a tener a su cargo la resolución de este tipo de situaciones. En la siguiente slide, por favor. ¿Me ayudan con la siguiente slide? Gracias. Ahora la parte más interesante para todos y que generalmente nos lleva al cumplimiento de las normas y de la regulación que nos imponen, las sanciones. Además de obviamente considerarse como una mejor práctica, esta NOM trae sanciones para los centros de trabajo en caso de que al momento de que se realice una revisión por la Secretaría del Trabajo se determine que no se está cumpliendo con los elementos que incluye la NOM y por ende que no se está propiciando un ambiente organizacional favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que existen ciertas prácticas dentro del entorno laboral y dentro de la práctica de esos centros de trabajo que impliquen riesgos para los trabajadores. Insisto, no necesariamente estamos hablando de un riesgo físico, sino también de un riesgo emocional que puede ser provocado por estos factores. ¿Y qué sigue si no lo estamos haciendo? Multas y sanciones. Estas sanciones que nos marca la Ley Federal del Trabajo pueden ir de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización. ¿En qué se traduce esto? Es decir, de 21,720 pesos a 34,400 por cada infracción o trabajador afectado. Es decir, más allá de buscar la parte bondadosa de un empleador y buscar el bien de sus trabajadores, de la mano tienen que estar conscientes de que ahora también hay sanciones en caso de que no lo están haciendo. Entonces, más allá de buscar, si no están buscando un beneficio, hay que buscar evitar este tipo de sanciones que ya se están implementando. ¿Me ayudan con la siguiente slide, por favor? Gracias. Ahora, ya mencioné muchas veces que son los riesgos psicosociales en el trabajo. Vamos a hablar un poquito más de ello. El Instituto Mexicano del Seguro Social los define como aquellos factores que tienen una alta probabilidad de tener consecuencias importantes para la salud del trabajador. Hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante. Los principales que se mencionan normalmente son el estrés laboral, violencia en el trabajo, acoso laboral, inseguridad contractual, burnout o una carga de trabajo altísima, conflicto de trabajo-familia y trabajo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que todas y cada una de las situaciones en un ambiente laboral que provoquen alguno de estos riesgos
nos indica que estamos incumpliendo con la NOM. Y como podrán ver, creo que todos hemos visto alguno de estos riesgos o hemos estado presentes ante ellos. La siguiente slide, por favor. Ok, dentro de los que mencionamos y tocando el tema que ya les había anticipado John acerca de la equidad de género, tenemos que resaltar la violencia en el trabajo, el acoso laboral y el conflicto del equilibrio trabajo-familia. Estos usualmente afectan de manera más directa y con mayor frecuencia a las mujeres. No quiere decir que no haya hombres que los padezcan, simplemente, como lo vimos en un inicio, las estadísticas indican que las mujeres somos más afectadas por este tipo de riesgos psicosociales en un ambiente laboral. Este tipo de situaciones, además de obviamente justificar y dar origen a la NOM que estamos describiendo, resalta la necesidad de fortalecer o en algunos casos establecer políticas de equidad de género y diversidad dentro de las organizaciones y centros de trabajo, lo cual va sumamente relacionado con el tema que nos comentaba John en un inicio, el código de ética y todas aquellas políticas que debamos tener en una empresa o en un centro de trabajo para que éste funcione de manera idónea y respetando obviamente toda la normatividad aplicable. Muchas veces cuando platicamos con los clientes acerca de esto nos dicen ¿cómo? Otro código, ¿cómo? Otra cosa más que cumplir, otro manual. Es importante especificar que muchas veces podemos ayudarlos a analizar cuál es la situación de su empresa y de su centro de trabajo para no nada más decirles, no, tienes obligación de otro manual, sino simplemente ver si ya van en ese tracking, si ya tienen un camino adelantado, ver cómo los podemos ayudar y complementar para cumplir con todos y cada una de las vertientes de las diferentes áreas de cumplimiento y mejores prácticas que requieren para como centro de trabajo y como empresa funcionar. En adición a esto, obviamente se busca un ambiente organizacional favorable para todo el personal, su salud física y mental. Siguiente slide, por favor. Ok, algunos daños que se causan por el hostigamiento o acoso que afectan a trabajadoras y a trabajadores puede ser el deterioro de relaciones, ya sea interpersonales o laborales, porque obviamente esto traspasa el ambiente laboral a la parte personal, enfermedades físicas y mentales, aislamiento, algunas veces suicidios, fatiga, disminución de autoestima, depresión, insomnio, humillación, frustración, ansiedad, impotencia y estrés nuevamente, entre otros. Vamos con la siguiente slide, por favor. ¿Qué pasa? Y volviendo al tema de una herramienta tan importante como el canal de denuncia, ¿qué pasa cuando alguien ha vivido una situación de acoso o una situación de violencia laboral? Obviamente lo primero a lo que se enfrentan son temores y ciertas situaciones que se prevén que puedan suceder de tomar la decisión de llevar a cabo una denuncia, como pueden ser poner en riesgo obviamente el trabajo y el ingreso. ¿Qué pasa si yo denuncio y me dicen, ¿sabes qué? Eres alguien muy problemática, no está fundamentada tu denuncia, te vamos a despedir? Va a haber represalias. Si yo denuncio a uno de mis superiores, obviamente se prevé que se puedan vengar de esa persona. El riesgo de volverse a identificarse como una persona negativa o violentable. El riesgo de recosificarse, ¿qué quiere decir esto? Que nuevamente se trate a esa persona como una cosa, como un objeto, revictimizarse y ser culpabilizada. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto que una víctima dice, no, es su culpa? ¿Por qué? Ella provocó, él provocó, se puso en esa situación vulnerable. También se corre el riesgo de exclusión y rechazo. Obviamente esto también puede traer a flote ciertos comportamientos anteriores a este hecho que puedan dañar la reputación de la víctima y también obviamente en la parte emocional que la víctima reviva la experiencia traumática de que se trate. Todos estos temores obviamente están presentes en la persona antes siquiera de tomar la decisión de hacer una denuncia. Sin embargo, si tenemos una herramienta que nos ayude en un inicio a hacerlo de manera anónima y por ende que tenga un seguimiento con un comité adecuado y sepamos que va a haber una rendición de cuentas al respecto, estos temores se pueden disminuir o en su caso desaparecer para que esa persona tome la decisión efectiva de realizar una denuncia a través de las herramientas que el centro de trabajo o la empresa ponga a su disposición. Siguiente slide, por favor. Otro de los riesgos, la incredulidad. ¿Cuántas veces es, ¿y por qué le voy a creer? No, yo no he visto nada, yo creo que esa persona no puede hacer nada. Esto se normaliza al punto de que es muy raro que las denuncias puedan ser valoradas de manera objetiva en un inicio. Aunque se presente la denuncia, le van a creer a mi superior jerárquico, usualmente un hombre.
Si se denuncia, nunca se tendrá una oportunidad laboral para mejorar, es decir, voy a tener estancada mi carrera. Al tratarse de situaciones obviamente que sean desde la parte privada, no hay manera de comprobarse o es muy difícil que se compruebe porque no hay testigos, no hay herramientas que puedan servir como pruebas o de probatorias para efectivamente comprobar que se llevó a cabo esto. Muchas veces incluso desconocemos nuestros propios derechos para saber que los están violentando o desconocemos los medios para denunciar este tipo de situaciones, ya sea acoso sexual, violencia laboral, y simplemente no ha habido una comunicación efectiva de parte de la empresa o el centro laboral para los trabajadores para demostrarles que existen estas herramientas o simplemente no existen, que nos lleva de nuevo al punto de establecer esto en políticas y además implementarlas. Siguiente slide, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Se requieren, obviamente, y recogiendo parte de lo que dijo John y de lo que nos va a platicar Martín unos momentos más adelante, se requieren políticas de prevención de riesgos psicosociales y de violencia laboral. Esto desde la perspectiva de cumplimiento de la NOM 035, de mejores prácticas y obviamente de tener un ambiente laboral organizacional favorable con políticas de equidad de género y diversidad para todos y todas las trabajadoras. El diseño es la primera parte y el primer punto. También se requiere la implementación de estas políticas y estos lineamientos internos que promuevan estas prácticas. Es importante mencionar que en algunas situaciones no se tendrá que empezar de cero, sino simplemente se tienen que mejorar las prácticas que ya se tienen, las políticas y los lineamientos y adaptarse a este tipo de situaciones. Existen actualmente incluso certificaciones para los centros de trabajo y las empresas de parte de InMujeres que pueden apoyar a este tipo de causas y este tipo de lineamientos y políticas internas para llevarlos a la práctica y que además obviamente los están certificando hasta ante ciertas autoridades para que puedan comprobar que en efecto se está llevando a cabo este tipo de prácticas. Asimismo, y de la mano de esto y junto con el código de ética que nos mencionaba John, se requiere el establecimiento de protocolos para atención de casos y herramientas de comunicación seguras y confidenciales. En este tema, como ya lo reiteré en su momento y varias veces, la línea de denuncia juega un papel súper importante porque además este es el primer paso. Tú le estás generando confianza a los empleados para denunciar situaciones de acoso, de violencia laboral o de estrés o de cualquier factor de riesgo psicosocial que pueda estar afectando el ambiente laboral. Y además de generar este tipo de confianza en uno o dos trabajadores que se va permeando a través de los demás, estás estableciendo mecanismos y protocolos para, además de recibir esa denuncia, darle seguimiento a la investigación y eventualmente buscar algún tipo de, en su caso, resolución de conflicto o sanción para la persona que haya incurrido en este tipo de prácticas intencionalmente. Todos estos puntos recaen en la promoción de una cultura organizacional con principios que obviamente busquen un ambiente laboral favorable. Tienen que enseñarse a todos los empleados cuáles son sus derechos, qué merecen teniendo ese rol de empleado en ese centro de trabajo y cómo es que se van a capacitar para que entiendan bien la situación, cómo actuar y qué medidas tomar. Esta capacitación tiene que incluir obviamente reglas laborales, sensibilización de temas de equidad de género y diversidad, cómo identificar la violencia y los riesgos laborales, cómo determinar si un ambiente organizacional es favorable o no y cuáles son el tipo de conductas que pueden ser sancionadas en un dado caso. Se requieren comités para la atención y seguimiento de investigación y denuncias. Como lo mencionaba en un inicio John, es muy importante que estos comités tengan un cierto grado de independencia y obviamente de conocimiento previo de las situaciones, de los protocolos, cómo se tiene que actuar y cómo se van a atacar estas situaciones. Es muy importante que obviamente dichos comités sean interdisciplinarios y muchas veces se recomienda también obviamente la participación de terceros en este tipo de comités o de organizaciones internas. De la mano vamos a tener sanciones y rendición de cuentas, obviamente tomando en consideración y respetando los lineamientos y los reglamentos internos de trabajo de cada uno de estos centros y estas empresas. Por mi parte sería todo. Gracias, Ana María. Bueno, les doy la palabra. No, simplemente adelante. Creo que el tema que nos va a dar Martín se relaciona directamente con lo que acabamos de ver. Sí.
Todo un tema Ana María, sobre todo esto de la cultura organizacional, el gobierno corporativo y muchas empresas que empiezan como quizá negocios familiares que van creciendo, van perdiendo este tipo de control y pues la cultura organizacional de repente se confunde con la cultura familiar de los dueños del negocio y los descontroles pues empiezan a generar todo este tipo de consecuencias y afectaciones que vemos dentro de una corporación, sea la que sea el giro y el producto o el servicio que estén prestando. A mí me parece oportuno poner sobre la mesa una serie de comentarios que estamos viendo en el chat, que por cierto les recordamos que estamos transmitiendo vía Facebook, vía YouTube y también a través de Webex. Ya tenemos más de 300 asistentes a través de nuestros 3 canales de comunicación. Entonces, bueno, pues los invitamos a participar a través de los chats, ¿no? Nos dice Mariel en uno de los chats que bueno, primero, y yo creo que aquí quizá John te cedería en algún momento la palabra para que nos hables un poco más al respecto por tu experiencia. ¿Cuál es el área idónea para controlar el canal de denuncia? Nos dice Mariel en primera instancia. De repente un poco se contesta ella sola diciendo, ¿y qué pasa si no hay confianza en el área de recursos humanos? Ya como que se pudiera asumir que este es el área idónea, no lo sé, ahorita mejor John que nos comente. También nos dice que si es válido que la capacitación que imparta la institución solo sea a través de vías gratuitas y que obviamente no requieran invertir en ello. Entonces un poco nos habla del área que controla el canal y de la capacitación Mariel. Por otro lado, A. Velázquez nos dice que actualmente con los temas de COVID, ¿qué alcances en cuanto a la NOM 035, a la norma laboral que acaba de narrarnos ampliamente Ana María, se pueden tener si un colaborador indica que sufrió contagio al regreso de labores en la compañía? Además de las sanciones, ¿habrá alguna responsabilidad para con el colaborador, o sea, para con el empleado? A lo mejor un poco más adelante nos puedes comentar, Ana María, que tiene que ver con lo que nos expusiste. Y por último, Carlos Armenta nos comenta que cuáles serían algunos ejemplos comunes por los que podría incumplir una empresa y por qué sería acreedor, o cuáles serían las razones, seguramente nos quiere decir, que por los cuales sería acreedor a una sanción. Quizá Ana María aquí también nos puede hablar un poco más, pero yo creo que la primera parte del canal de denuncia, antes de pasar con la presentación de Martín, si quieres, John, ¿nos puedes comentar un poco más al respecto? Sí, seguro, Pedro, gracias. Pues creo que el principio básico es cualquier canal exitoso tendría que tener, cualquier persona que va a denunciar, tiene que tener cero miedo a una represalia. Entonces, donde cualquier persona que quisiera poner una denuncia, las líneas funcionan mejor en un ambiente de más empleados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una organización tiene 1,000, 5,000, 10,000 empleados, creo que es más fácil tener el anonimato cuando hay miedo a la represalia. Si es una organización pequeña, de 20 empleados, de 50 empleados, creo que ahí va a ser difícil que funcione bien, porque cuando alguien levanta la mano, a lo mejor va a ser fácil identificar quién es. Entonces, si no confiamos en tal persona, cuando nosotros implementamos los canales, la línea de denuncia, siempre hay un segundo nivel de escalación. ¿Qué quiere decir eso? Hay un comité receptor que recibe las denuncias, pero también existe la posibilidad de denunciar a algún miembro del comité. Entonces, si yo quisiera o alguien quisiera denunciar a tal persona, miembro del comité, lo que se hace es se aparta esa denuncia y se manda a un siguiente nivel, que sea el consejo, dirección general. Entonces, yo diría en general, el principio básico es tener cero miedo a la represalia. No sé, Martín, quizás Martín, ¿quisieras tú agregar algún comentario? Sí, el tema de las denuncias y la represalia, como bien vos decís, John,
tiene que ver mucho con, en general, en todo lo que es Latinoamérica, no existe la protección a los denunciantes de manera, recién ahora en algunas legislaciones se los trata de proteger, pero formalmente y en los sistemas judiciales y tanto en las compañías muchas veces no existe una protección fuerte al denunciante como sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos con normas específicas, donde si un colaborador por hacer una denuncia es desvinculado, la compañía puede sufrir penas muy duras hasta llegar a la prisión de algún funcionario. En Latinoamérica la realidad es otra, la realidad es que los denunciantes no tienen esa protección todavía, vamos hacia esa legislación, y al no tener esa protección es un poco lo que vos dijiste en tu charla, el 90% de las denuncias en Latinoamérica son anónimas, y eso tiene una incidencia directa, y ese número es directo con la falta de protección a los denunciantes. Hoy, ¿cómo se protegen los denunciantes? Y se protegen directamente haciendo la denuncia en forma anónima. Ese anonimato le permite que no se sepa quién es el denunciante, y lo más importante en ese caso es la información. Esa información hay que investigarla, hay que ver si es verdad, pero no se, en el 90% de los casos los denunciantes se autopreservan y no dan a conocer su identidad. Eso es algo que va a ir cambiando en la medida que vaya cambiando la normativa de la protección de los mismos. Correcto, Martín. Muy bien. Yo creo que las siguientes comentarios pudieran ser por parte tuya, Ana María, y de hecho hay una adicional, te la voy a poner de una vez en el radar, que tiene, no lo hace, Argelia Calderón, nos dice que si la NOM 35 también aplica al igual para instituciones gubernamentales. Entonces, pues es mucho sobre la NOM 35. Te cedo el micrófono, Ana María. Sí, gracias. Bueno, si vamos al tema de la capacitación, que fue la primera que mencionábamos, no hay ninguna estipulación en cuanto a si las herramientas de capacitación tienen que ser, digamos, de ciertos estándares o si pueden ser gratuitas. En todo caso, si se toman herramientas gratuitas para la capacitación de los trabajadores, está bien. Digamos que los elementos y las herramientas con las que cuenten los centros de trabajo, siempre y cuando tomen en consideración los elementos de la NOM, está bien. No hay ningún tipo de estándar o de especificación sobre este tipo de capacitación o de difusión de la información, ¿no? En el tema de COVID, como lo mencionaba John hace unos momentos, pues obviamente estamos ante una situación que no habíamos vivido, ¿no? Entonces, nos vamos a enfrentar con ciertas situaciones que a lo mejor no están estipuladas de manera expresa, pero sí va a ser necesario confirmar con la autoridad o interpretar en su caso cuál va a ser la vía idónea. Obviamente, desde el tema de la NOM, cada uno de estos centros de trabajo, además de tener cubierto el tema de la salud mental y el tema del ambiente organizacional favorable, pues tienen ciertas medidas que también están complementadas por otras normas oficiales mexicanas, en las que tienen que cuidar la salud física de los trabajadores. Y obviamente han surgido a través de esta situación y como consecuencia de la misma, ciertos lineamientos tanto de gobierno federal como de los gobiernos locales que indican las situaciones mínimas que se tienen que estar presentando y los elementos mínimos de cuidado desde la parte higiénica para que los y las trabajadoras puedan acudir a los centros de trabajo. Entonces, obviamente, se tienen que cumplir, además de la NOM 035, las otras normas mexicanas oficiales, estos lineamientos que tanto el gobierno federal como en el caso de que se nos presenta a nosotros la Ciudad de México nos están estableciendo para que haya un ambiente seguro de manera física, en específico ante el COVID, para los trabajadores. Obviamente tendremos que checar la legislación local en su caso para el tema de las sanciones y las responsabilidades para los colaboradores y el tipo de situación en particular, ya que pues como sabrán se están estableciendo medidas de ingreso, toma de temperatura y demás para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto a las sanciones que nos preguntaban o las situaciones que pudieran generar una sanción,
pues obviamente depende mucho de la evaluación que haga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en las revisiones que hagan del cumplimiento de la NOM 035. Pero se debe también a algunas situaciones, como en caso de los ataques de ansiedad que pueden presentar algunos trabajadores, y que en su caso estos ataques de ansiedad provocados por una situación laboral no sean atendidos directamente por el empleador, o en su caso, obviamente, que sean canalizados. No se tiene la seguridad de que obviamente todos los centros de trabajo tengan a un psicólogo ahí o tengan contacto con uno, pero se puede canalizar y se pueden tener los medios y los protocolos idóneos para, para garantizar este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Y por último, aplica a instituciones gubernamentales. La NOM 035 te habla en general de centros de trabajo. Sin embargo, como podrán tener en mente, pues obviamente la Ley Federal del Trabajo no aplica igual a trabajadores privados y a trabajadores de ciertos ámbitos gubernamentales. Incluso hay ciertos trabajadores que tienen sus propias regulaciones, como son los trabajadores de seguridad. Entonces tendríamos que analizar bien cada una de las normativas, y que incluso cada una de las instituciones gubernamentales tienen sus reglamentos internos que les aplican también por legislación, obviamente, y habría que ver cómo están correlacionadas las unas con las otras. Y creo que hay una última de Carla: identificar acontecimientos traumáticos o severos, eventos laborales o situaciones personales. Aquí es importante mencionar que tiene que haber una correlación de que este tipo de eventos traumáticos sean llevados como consecuencia de la relación laboral o en un centro de trabajo. Sí tiene que haber esa correlación. Obviamente también queda al arbitrio y a la discrecionalidad de la autoridad al momento de determinar. Bien, gracias, Ana María. También pues, agradecemos a quienes nos saludan. Edgar Amarillo desde Bogotá, Cecilia Ramos agradece y califica interesante y bien explicado el temario. Igual a Germán, muchas gracias por estar acá. Ya son más de 320 las personas que nos están observando, y yo creo que es entonces ya dar paso a la presentación. Por favor, Martín, si nos ayudas ahora con la plataforma de negociación, que es un tema automatizado muy interesante por parte de Resguarda como aliado estratégico de Baker Tilly. Por favor, te cedemos el micrófono, Martín. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, gracias, Pedro. Muy buenas las presentaciones de Ana María y de John. Bueno, un poco lo que vamos a ver ahora. Resguarda, con Baker Tilly venimos trabajando en soluciones ya hace tiempo. La línea de denuncias es la nave insignia, ¿no?, de todos los servicios que se dan. Ahora hemos incorporado nuevos servicios, y hoy vamos a ver uno de ellos. Pero básicamente lo que se está viendo hoy, y a partir del COVID y toda esta situación que se generó, se está viendo un cambio en la forma de trabajo, que ese cambio en la forma de trabajo está generando nuevos riesgos, y esos nuevos riesgos hay que abordarlos en general se están abordando con soluciones de tecnología. Y es ahí donde nosotros hemos incorporado nuevas soluciones en función a un poco a la demanda, y buscamos que esas soluciones se complementen unas con otras. Brevemente voy a comentarles, porque es motivo de un seminario que creo que es la semana que viene, donde va a participar el doctor Pablo Palladini. Son 3 herramientas, hoy vamos a ver una nomás. Les menciono las 3 solamente como para que las tengan presentes a los que le puedan llegar a ser de valor agregado y de utilidad. Una es el 911, que es una línea, es como una línea de denuncias, pero inmediata. Es como un canal de reportes inmediato en el cual una persona puede tomar una foto, puede mandar una alerta con un botón de que está en una situación de seguridad o una situación compleja, y eso se comunica directamente con el departamento de seguridad de la compañía y se gestiona en forma muy rápida. Es un complemento a la línea de denuncias. La línea de denuncias es un canal donde, como bien explicó John, para informar irregularidades y fraudes. Este 911 lo que hace es un canal instantáneo cuando hay una situación
se informa en el momento instantáneo, supónganse un aeropuerto, la persona puede sacar una foto, puede mandarla, también la compañía le puede mandar alertas de seguridad a sus colaboradores. Bueno, esto lo va a explicar Pablo claramente y más en extenso en el próximo seminario. La segunda que les quiero mencionar es el tema de Navigator, que es todo lo que tiene que ver con auditorías vía web. Hoy por hoy, mucho de lo que son los fraudes y todo lo que son las situaciones que están acaeciendo en las compañías, se generan, o una parte de ese fraude se genera vía web. Y bueno, esta herramienta lo que permite es hacer auditorías tanto de organizaciones como de personas vía web, y también acceder a información de la Deep Web y de la Dark Web. Entonces lo que permite es ver interacciones, por ejemplo, entre personas, entre empleados y proveedores. Muchas veces en las redes públicas quedan muchísimos rastros. Nosotros vemos en Twitter cómo se relacionan las personas, cómo se relacionan con los likes, con la gente que tiene las redes abiertas como Facebook, Instagram o también por LinkedIn, y toda red social en las cuales interactúen. Lo que hace esta herramienta, que la usamos con mucho éxito en complemento a lo que es resguarda cuando viene una denuncia, básicamente lo que uno busca es relacionar datos que nos dé la web sobre una persona o sobre una empresa, y también mandar alertas. Si, por ejemplo, el nombre de una empresa se está poniendo en duda y se la está criticando o se le está haciendo alguna situación, eso manda una alerta directa, ni bien ese tweet sale y le dice, y el sistema te informa desde dónde se está tuiteando, quiénes están tuiteando, hasta uno puede ver la orientación de esa persona en cuanto a orientación de pensamiento, política o lo que fuere. Es una herramienta muy fuerte para cuidar tanto a empresas como funcionarios, como así también para investigar en el caso de que la empresa necesite investigar relaciones con proveedores, clientes o lo que fuere. Bueno, y esta última, esas serían las dos herramientas que Pablo va a explicar, Pablo Paladini, la semana entrante, en el próximo seminario. Y rápidamente les voy a comentar un poco esta tercera herramienta, que se llama Conciliador. Es una herramienta que Resguarda incorporó junto con Baker Tilly para México. Recién la estamos lanzando, y por eso un poco el motivo de la invitación a mí a exponer sobre este tema. Y básicamente lo que apunta esta herramienta, que es Conciliador, si podemos pasar a la filmina siguiente. Básicamente esta herramienta lo que busca es, en casos, hay muchísima judicialización hoy de casos, y hay muchos casos que no tienen una entidad, que no son casos de $500.000, $300.000, sino son casos de demandas que las empresas están sufriendo, que van de los $2.000, $3.000, $5.000, $10.000, $15.000, $20.000, $50.000. Y muchas veces las empresas obviamente tienen que defenderse, tienen que destinar de sus departamentos legales recursos o contratar recursos externos. Y lo que estamos viendo, y por eso un poco el motivo de incorporar una herramienta como estas, que ahora les voy a explicar cómo funciona, es que con el COVID se ha frenado un poco todo el tema causas judiciales en Latinoamérica, pero cuando regrese la actividad judicial, producto de que esto se vaya liberando, la cantidad de causas se van a multiplicar. Entonces, a partir de esa multiplicación de causas, nosotros lo que vemos que herramientas como estas, que ahora les voy a explicar su funcionalidad, van a permitir ahorrar muchísimo dinero a las compañías, pero también solucionar en un tiempo récord, solucionar temas legales que por ahí les llevarían meses. Y un poco cómo funciona Conciliator. Básicamente es una plataforma de negociación automática online que permite gestionar una gran cantidad de casos legales que tenga la compañía pendiente, ahorrando tiempos y recursos. ¿Qué es básicamente Conciliator? Es una plataforma tecnológica que usa inteligencia artificial, que se parametriza en función a las necesidades de negociación que tiene la compañía. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una empresa como podría ser Despegar.
que tiene una cantidad de situaciones legales que tiene que atender, como cualquier otra empresa, como podría ser McDonald's o la que fuera. En los casos que la empresa considera que el reclamo del cliente tiene asidero y que merece una negociación, en vez de hacerlo vía los abogados directamente en una conciliación particular, le ofrece a su cliente que entre a esta plataforma y negocie con la empresa dentro de la plataforma. Esa negociación dentro de la plataforma se hace online, se le manda un link al cliente, el cliente ingresa y a partir de ahí la plataforma, mediante ya se hace una preparación previa de esta plataforma, se empieza a negociar con el cliente ofreciéndole soluciones y ofreciéndole distintas formas de arreglo, y la persona va contestando si quiere solucionarlo y quiere arreglar o no quiere arreglar esta situación. Entonces, fíjense que lo que permite rápidamente es que un montón de situaciones legales, que muchas veces que no tienen una envergadura de ser millonaria, sino que es lo normal, situaciones que incurren de $3.000, $5.000, $10.000, $15.000, uno puede viabilizarlas vía este canal, puede establecer un contacto con el cliente, puede obtener un montón de información, porque en la negociación el cliente va dando información, se negocia con el software, y esa información le sirve muchísimo a la compañía para saber qué es lo que realmente está pasando, solucionar los casos. Fíjense que la tasa de éxito de estas plataformas es del 80%, o sea, de cada 10 casos que se incorporan a esta plataforma, 8 se solucionan vía esta plataforma. Lo cual, y la resolución del acuerdo más o menos lleva alrededor de 5 minutos, con lo cual fíjense que directamente negocia el sistema. El cliente, ¿dónde ve la gran ventaja el cliente para poder tomar una plataforma de estos y solucionar un tema en 5 minutos que muchas veces lleva 2 o 3 meses? Es que se le ofrece una solución inmediata y se le ofrece un acuerdo final. Una vez que se termina la negociación, se firma un acuerdo vía sistema que está con un protocolo que está todo legalizado, y en 48 o 72 horas se le hace el depósito del dinero. Entonces, esto es un incentivo muy fuerte, podemos pasar a la filmina siguiente, es un incentivo muy fuerte para que la gente se involucre en este tipo de negociaciones y sabe que en una semana, en 4 o 5 días, en el caso de que la empresa acepte hacerle una oferta, esa oferta la va a poder, lo va a poder llevar adelante y lo va a poder solucionar. Con lo cual, es una herramienta que es muy útil, es muy rápida, y que cosas que antes llevaban meses se solucionan en pocos minutos. ¿Para qué tipo de empresas esta solución tiene cierto nivel de utilidad? Y básicamente tiene utilidad para empresas que tienen grandes volúmenes de juicios, empresas que tienen muchos consumidores finales, empresas que tienen muchísimos colaboradores, muchísimos empleados. En general, la plataforma se puede adaptar a temas comerciales. También estamos viendo la posibilidad en cada país, dependiendo de la legislación, de también usarlo para temas laborales. Entonces, esto permite que las personas puedan negociar en forma rápida y solucionen un tema legal que de otra forma tardaría meses. A la empresa le genera una buena imagen y le soluciona 80% de los casos. ¿Dónde está la gran ventaja de usar la tecnología para solucionar temas legales? La primera es que uno paga solamente en el caso de éxito. O sea, cuando la empresa va a desembolsar dinero, cuando tuvo un caso de éxito donde el cliente quedó conforme, se cierra una negociación y esa negociación termina en un acuerdo. Con lo cual no tiene costo para el cliente, salvo en los casos que tenga una solución. Y ustedes fíjense que en general, para ir en un rango de precios, lo que es un costo de un caso de estos, la solución puede costar entre $30 y $80, cuando cada situación judicial que uno la judicialice, tiene que ir y defenderse y poner un abogado, ir a una mediación, rondan los 300, 500 o $1.000 en los casos que son muy sencillos, estamos hablando. Entonces, básicamente lo que está haciendo hoy uno con la tecnología es aprovechar
las posibilidades que le da la tecnología para cerrar acuerdos usando inteligencia artificial, usando algoritmos que se parametrizan con las mismas empresas para que sea bien eficiente el sistema, y dándole la posibilidad, en los casos que la empresa lo desee, de cerrar situaciones legales en pocos minutos, y cosas que antes tardaban muchísimo y generar un ahorro más que importante. Así que, si podemos pasar a la filmina siguiente, por favor. Bien, ¿qué casos se incorporan a una plataforma como estas? Únicamente los casos que la empresa decide. Este caso es un caso que lo tenemos que atender porque tenemos probabilidad de que este reclamo prospere, entonces le vamos a dar curso y le vamos a dar atención. En esa situación, uno, ¿qué hace? Le va a mandar un código y una clave al cliente, con el cual ese código y clave el cliente se va a incorporar a la plataforma, y a partir de ahí va a empezar una negociación que dura muy poco, pero donde la empresa le empieza a ofrecer, dinero, le pregunta si acepta, si no acepta. Si la persona no acepta, también se le pregunta por qué no acepta, y también el algoritmo va filtrando todo lo que son negociaciones de clientes que son incompatibles, que si por ejemplo el reclamo son $5.000 y pone 4.999 como arreglo, obviamente se lo rechaza, y se va llegando a una solución de baja de costos donde el cliente prioriza terminar un litigio, cobrar en forma rápida, y la empresa ahorra toda una estructura de costos legal que le llevaría hasta meses y honorarios multiplicados. Que se pueden hacer negociaciones múltiples, con lo cual esta plataforma tiene una gran escalabilidad, pueden ingresar muchísimas personas al mismo tiempo y estar negociando, no hay ningún tipo de problema en eso. Y obviamente el sistema es un sistema inteligente con la asistencia de inteligencia artificial. Estamos trabajando con él en Argentina, en Brasil, y identifica muy bien las situaciones donde tiene que haber acuerdos. Aún cuando no hay acuerdo con el cliente, lo que hace la plataforma es genera todo un sistema de información y un dashboard que la compañía tiene de por qué no hay acuerdo y qué situaciones se generan a nivel de información. O sea, es un muy buen aliado para todo lo que tiene que ver con qué estuvo pasando y por qué se llegó a ese conflicto con el cliente, con lo cual genera, en los casos de que no hay acuerdo, genera información valiosa para la compañía. Y obviamente cuando la negociación ha sido frustrada y no prospera, le informa directamente a la compañía que la negociación no se pudo solucionar y no prosperó, para que la compañía directamente vuelva a tomar contacto con el caso y lo resuelva en forma judicial tradicional. Si podemos ir a la siguiente. Bueno, y un poco como resumen, ¿no? Es una plataforma 100% online. Se parametriza junto con la compañía, y una vez que se parametriza se empieza a usar. Se puede usar con PC, con computadora, perdón, con smartphone, con una tablet, o sea, es muy fácil el acceso. Las negociaciones se pueden hacer 24/7, o sea, a la persona se le manda el código y puede negociar con el sistema las 24 horas, los 7 días de la semana. Un tema importante es la escalabilidad. Se pueden hacer negociaciones simultáneas, o sea, pueden entrar 50, 100 personas al mismo tiempo y pueden negociar con el sistema, no hay ningún problema. Genera información, porque toda esa información que va dejando el cliente queda en el sistema, y esa información se procesa para que la compañía pueda sacarle valor agregado. Y el mismo sistema va aprendiendo de los procesos de negociación y lo va mejorando. ¿Cuál es el resultado de la herramienta? Bueno, altos márgenes de acuerdos, o sea, se llega a, ustedes veían las estadísticas antes, 80% promedio de acuerdos, de los casos que se introducen al sistema, el 80% los cierra. Esto genera un ahorro muy fuerte en lo que es la estructura legal, en lo que es los casos de defensa, y genera una mejor retención de clientes porque genera un esquema de información muy fuerte
donde uno tiene centralizado por qué el cliente se está quejando, por qué el cliente acuerda o no acuerda y cuál es la naturaleza un poco del reclamo. Eso genera muy buena información para las áreas comerciales. Y después a nivel costo, lo que hablaba antes, es una reducción de costos muy fuerte porque ustedes por caso solucionado solamente se pagan el caso de éxito, o sea, no hay ningún costo si no hay éxito. Y como es una plataforma web, hay una eficiencia en costos. Les comentaba recién que a veces hay que ver cada caso, cada empresa, pero los casos de resolución van entre 50, 70, 80 dólares por caso. Y ustedes fíjense que cuando uno tiene que recurrir a abogados y a bufetes en general, por cada caso, aunque sea sencillo, por lo menos en Argentina, Brasil, México entiendo que también, el costo de los abogados va entre 300, 500, 1000, 1500 dólares, cosas que podrían solucionar hoy gracias a la tecnología en forma online. Nosotros creemos que también es un proceso que es auditable, que es muy importante. También a veces en los procesos judiciales uno depende mucho de qué abogado lleva el caso, cómo lo lleva, cómo respeta los plazos. Bueno, esto es un proceso totalmente auditable, hay una trazabilidad de todo lo que se hace y tiene una muy fuerte estructura de compliance, que era un tema de los que vimos hoy. Si vamos a la siguiente, ya para ir cerrando, tengan presente que es una herramienta que está teniendo mucho éxito, mucha penetración en el mercado, que se van a venir muchas situaciones de litigio producto de toda esta crisis internacional que estamos teniendo, y es una forma más de poder solucionar situaciones, es una forma eficiente y de bajo costo. Y vamos a la siguiente, ya para mostrarles un poquito también cómo es el dashboard que muestra y cómo en tiempo real uno tiene información de las negociaciones que se llevan a cabo, cuáles tienen éxito, se hacen reportes que pueden ver los directivos, la gente de legales que maneja esto en la compañía, la gente de auditoría interna o la de compliance también puede acceder y ver qué casos tiene la compañía, cómo se resuelven, qué costos. Todo es muy transparente y muy abierto, con lo cual permite ser eficiente en toda la gestión de todo lo que es la gestión judicial de conflictos. Y vamos ya, si quieren, a la última para dejar los datos, la última filmina. Bueno, preguntas, que veo que algunas han bajado, que ahora Pedro va a coordinar, y vamos a la última nomás para dejar la última filmina donde dejo un poco los datos de contacto. Muchísimas gracias. Martín. Gracias, Martín. Te comento que aquí Jonathan Antonio Gutiérrez nos dice que en la empresa donde trabaja se utiliza el canal de denuncias Resguarda y nos ha servido mucho para detectar desviaciones en los procesos, muchos temas de clima laboral, pero hemos detectado abusos por parte de los trabajadores de este canal para acusar falsamente o tratar de quitar a personal por el simple hecho de no llevarse bien. Las denuncias son anónimas, pone entre paréntesis. La Correcto. Pregunta es, ¿cómo identificar este tipo de denuncias y no invertirle tanto tiempo, ya que por protocolo se les da seguimiento a todas las denuncias? Yo aquí te la dejaría, Martín, y quizá después de ti que John nos comente un poco más del expertise que tiene cuando administra la información que se extrae del canal de denuncias, ¿no? Adelante, Martín. Sí, bueno, en el caso de la pregunta de Jonathan, uno de los temas de darle la posibilidad de anonimato en el mundo en todo lo que es canales de denuncias a nivel mundial, uno de los problemas del anonimato tiene que ver con personas que abusan en el uso del sistema. Nosotros lo que tenemos que tener muy en cuenta es que toda denuncia es información a corroborar y muchas veces le tenemos que destinar recursos. En algunos casos lo que es bueno es tratar de mantener, Resguarda permite mantener un diálogo con el denunciante, por más que sea anónimo, donde le puede dar respuesta y le puede dar seguimiento a esa respuesta. Entonces, nosotros tenemos que tener un equilibrio dentro de los departamentos de auditoría interna, compliance o legales que se dediquen a investigar, es generar un protocolo que sea adecuado en el sentido de que cuando hay información que es información verificable y que tiene sustentos, iniciar una auditoría. Ahora, cuando la información
no tiene sustento, no es información completa, no identifica situaciones puntuales, ya habría que generar un protocolo y ese protocolo ya prever que a ese denunciante se le va a contestar y se le va a decir que con la información que está suministrando es incompleta, que no se puede procesar la denuncia y que no se puede proceder a la investigación, y que por favor incorpore información y pedirle qué información incorporar. Por eso es muy importante tener un protocolo interno para lo que es el trabajo de las denuncias, porque hay denuncias que realmente, como dice Jonathan, son incompletas. Si yo digo, en el sector de proveedores está pasando tal situación y doy un nombre, es realmente una denuncia totalmente incompleta y genera todo un trabajo que posiblemente no lleve a nada y haga perder tiempo, hasta pueda distraer. Por eso yo creo que para una denuncia ser tomada y ser investigada debe cumplir con ciertos requisitos, y esos requisitos tienen que estar, cuando se implementa el canal, informados. Qué tipo de denuncias se van a procesar. Ahora, como la gente es anónima e informa lo que quiere, yo lo que sugiero y lo que nosotros sugerimos siempre con John y con todo el equipo que trabajamos en lo que es línea de denuncias es que cuando una denuncia es incompleta se le informe al denunciante que esa denuncia es incompleta, que con esa información no se puede avanzar y que se lo invite a dar más información. Si provee esa información, se empieza la investigación. Ahora, si no provee esa información, seguramente ahí la empresa decide si avanza o no avanza. En muchos casos son descartados porque con información incompleta muchas veces es desinformación, no es información. Ese sería un enfoque. Oye, Martín, para agregar, muchas gracias, Martín. Sin repetir todo lo que comentó Martín, 2 puntos. Uno, el tema de comunicación. Entonces, todo el tema de capacitación, talleres, comunicación continua, porque acuérdense que al inicio hablamos mucho de la cultura organizacional. Entonces, lo que queremos es promover que todo esto se tome en serio y que no hagan denuncias falsas porque tienen agendas personales. Entonces, todo el tema de comunicación, talleres, todo el tiempo es importante. Y yo pondría en la mesa un segundo punto. Creo que en estos comités, posiciones que sean, pues todos estos grupos que van a estar recibiendo, pues creo que la rotación sana es muy bueno porque lo que no, lo que hemos visto es personas que llevan años y años y años en esos departamentos, posiciones. Creo que la renovación o la rotación interna es muy saludable para tener, pues, entre oídos y ojos frescos para poder recibir y tratar bien estas denuncias. Gracias, John. Bueno, pues es momento de que cerremos. Yo creo que este pudiera ser nuestro comentario final. No sé si hay algo más que quieras para concluir y hacerlos la invitación a los siguientes eventos remotos. John, Martín, Ana María. Primero, Ana María, ¿algún comentario final, por favor? Gracias, Pedro. Únicamente recordarles que nos ponemos a sus órdenes para cualquier atención a estos temas. Como podrán ver, somos una firma interdisciplinaria y podemos apoyarlos en cada una de estas vertientes. Al final es muy importante tomar en cuenta que las mejores prácticas y el cumplimiento es algo que debe estar presente en el día a día de los centros de trabajo y de las empresas en México. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Adelante, Martín, y si quieres cerramos contigo, por favor, John. Sí, bueno, yo les quería agradecer la organización, gracias, John, también por la invitación, y trabajar con ustedes es muy bueno. Espero que a todas las personas que nos hayan escuchado les haya sido de interés las soluciones y las herramientas que presentamos. Y bueno, los espero también, espero con ansias poder ver los próximos webinars y un saludo muy fuerte para todos. Muchísimas gracias, Martín. Siempre un honor tenerte trabajando contigo y con
contigo, con Pablo Palladini y con Resguarda. Muchas gracias, Ana María, y siempre Pedro, muchas gracias. Pues nada más para invitarlos a seguir con la segunda parte el próximo martes, que tenemos a Pablo Palladini, que es el director de Resguarda, que nos va a presentar esos dos productos que mencionó Martín. La segunda parte es sobre el tema de las mejores prácticas y herramientas de investigación. Pat Muñoz es nuestro experto en temas forenses, entonces él también nos va a compartir las mejores prácticas de investigación, y Miguel del Olmo, nuestro socio de consultoría, que también lleva años conociendo todas las mejores prácticas de forense, GRC y el canal. Entonces, pues agradezco a toda la participación también de los asistentes, y nos veremos pronto. Así es, John, muchas gracias. Pues entonces los esperamos a la misma hora dentro de una semana para continuar con la secuencia, pero ahora con las herramientas para investigar dentro de las corporaciones, como ya lo comentó John. Y los siguientes webinars que tenemos planeados en la firma están en pantalla. Modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que va a servir de anfitrión la Casa de México en España, y vamos a participar Fabio del Bosco y su servidor, Baker Tilly España y Baker Tilly México, en un esfuerzo de ofrecer a clientes y público en general opciones diversas al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TEMEC, perdón. Ahora también abrir pues mercado hacia Europa y España, bueno, pues siendo uno de nuestros principales socios comerciales en aquel continente, está muy interesado en poder ofrecer en esta época próxima post-COVID a reactivar los negocios. De ahí, el martes 21, perdón, este es el jueves 16 de julio, el martes 21 de julio, acompáñenos a las 10 de la mañana con nuestros socios Adrián Bueno y Eduardo Marroquín para hablar de cómo se atiende una auditoría cuando hay devoluciones de IVA, porque es algo que la autoridad hace de manera frecuente. A través del artículo 22 del código se inicia una auditoría cuando se detona una solicitud de devolución, y hay que saberla desahogar de manera correcta. De ahí, con su servidor, el jueves 23 de julio, acompañado por Carla Cruz, gerente de Comercio Exterior e Impuestos también de Baker Tilly, hablando de factureros, o si eres facturero o tuviste contacto con algún facturero, cómo poder establecer alguna estrategia pues para autocorregirse y para evitar en el futuro que esto pueda afectar. Acto seguido, en nuestro webinar número 29, el martes 28 de julio a las 10 de la mañana, estaremos con el tema soluciones prácticas en su documentación de precios de transferencia ante el COVID, por nuestro socio Agustín Espino, socio de precios de transferencia, Adolfo Gil, gerente, y Ixel Murillo, también gerente de precios de transferencia, insisto, el 28 de julio a las 10 de la mañana. Y por último, iniciamos agosto, el martes 4 del mismo mes, para hablar del tema preparativos para la renovación de la certificación EIVA y EPS, que es un tema sensible, el cual hay que ir preparando, y que muchas de las ocasiones se olvida. Se cree que nada más tener la certificación y ya es todo lo que hay que hacer, y no, hay que tener una serie de acciones permanentes, correctivas y preventivas, sobre todo para mantener la certificación operando. Será por su servidor y por María Elena Pimentel, gerente de Comercio Exterior, insisto, el martes 4 a las 10 de la mañana, 4 de agosto a las 10 de la mañana. Y por último, bueno, pues agradecerles a los más de 320 asistentes que tuvimos el día de hoy, el que hayan compartido con nuestros socios, aliados estratégicos y gerentes, con el talento que ellos tienen en la materia, para obtener información sobre estas mejores prácticas y herramientas para el compliance. Muchas gracias, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, Twitter, en Instagram, y obviamente en nuestro canal de YouTube, en donde van a poder ver permanentemente los videos
de nuestros eventos remotos que se han llevado a cabo desde el mes de marzo con motivo de la emergencia sanitaria. Pues bien, muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias.